Carta del Padre Pío de Pietrelcina para hoy 26 de junio. Carta dirigida a las hermanas Campanile. Las almas más afligidas son las predilectas del Divino Corazón. Y tú ten la certeza de que Jesús eligió tu alma para ser la benjamina de su corazón adorable. En este corazón tú debes esconderte. En este corazón tú debes desahogar tus deseos. En este corazón debes vivir también los días que la providencia te conceda. En este corazón debes morir, cuando el Señor así lo quiera. En este corazón yo te he vuelto a poner. En este corazón, pues, tú debes vivir, ser y moverte. La fecha original de esta carta, 31 de mayo de 1918. Recordemos que la devoción al Sagrado Corazón de Jesús está íntimamente unida al Santísimo Sacramento del altar. Cuando el Padre Pío en esta carta nos dice que en este corazón debemos escondernos, nos está hablando de ese Sagrado Corazón que tanto amó a los hombres y que a cambio solo recibe desprecios. Fíjate que cuando Cristo mismo le dice esto a Santa Margarita María de Alacoque en aquellos tiempos, la misa era obviamente una misa reverente, era la Santa Misa, la Sacra Misa. Pero ya en ese tiempo Cristo se lamenta diciendo que los hombres son indiferentes a su amor. Es un corazón que ama continuamente, pero que a cambio solo recibe rechazo, indiferencia, desprecio y para peor también sacrilegios, profanaciones, ¿sí? Y es algo pues obviamente doloroso y lamentable, sobre todo en nuestros tiempos, cuando estas devociones prácticamente ya han desaparecido. La devoción al Sagrado Corazón de Jesús ya no se practica. Y lo peor, la manera más, digamos, contundente de matar una devoción es alterarla, adulterarla. O sea, todo el mundo la practica, pero la practica mal, sin preparación, sin una buena formación, sin entender ni siquiera qué es el Sagrado Corazón de Jesús. Y por otra parte, el Santísimo Sacramento ha abandonado. En muchas capillas, el Santísimo Sacramento está solo, no recibe visitas, o peor aún, recibe profanación, recibe el desprecio, y algo que hay que tener en cuenta en nuestros tiempos es una cosa muy dura, es que las capillas que son violadas, que ese es un término técnico que se emplea sobre todo en el Código de Derecho Canónico de 1917, cuando un lugar santo, una capilla, un templo ha sido profanado, ha sido violado, pues no puedes celebrar al día siguiente allí una misa. ¿Sí? No puedes reunirte con los fieles al día siguiente para rezar allí el rosario. Está profanado. Ha sido violado el lugar. Y es necesario que el obispo intervenga con un rito de purificación, se llama, un rito de penitencia, para que otra vez este lugar santo pueda abrirse y pues se celebren allí las misas, las oraciones, en fin, el oficio, etc. Pero ¿qué tiempos vivimos? Es horroroso y es triste. Tiempos en los que las capillas son profanadas prácticamente todos los días y ningún obispo hace ningún acto de reparación, absolutamente nada. De tal manera que se celebran actos supuestamente piadosos, supuestamente religiosos, en templos, incluso basílicas, ni qué decir en capillas que han sido profanados, o sea que están en estado de profanación, o sea, son lugares violados. Si tú te fijas en las redes sociales, los casos de desprecio al Santísimo Sacramento, y cuando se desprecia el Santísimo Sacramento es doloroso pensar que se está despreciando precisamente el corazón de Cristo. Se desprecia ese corazón amante, ese corazón bondadoso, que solo tiene para nosotros gracias, tesoros, continuamente quiere darnos esas gracias y esos tesoros. Y
se desprecia, lamentablemente los ejemplos son muchos. Seguramente en tu capilla, en tu parroquia también se habrán suscitado situaciones en las que el lugar santo ha sido profanado, con un sacerdote que se pone a bailar, que se pone a zapatear, con fieles católicos que toman la hostia con las manos y lo reparten como si fuera, pues, digamos, cualquier aperitivo. Y en fin, cosas todavía cosas mucho más graves de personas que entran, se burlan, se ríen, se toman fotos con la hostia en la lengua. Y bueno, uno dice, bueno, ojalá que esa hostia no esté consagrada, ojalá que sea una consagración no válida, porque falló la forma o, en fin, el sacerdote no tuvo la intención real de consagrar y por lo tanto no es Cristo que está presente, solamente pan. Ese es el consuelo, o sea, es tan grave el tiempo que estamos viviendo que prácticamente el consuelo que tenemos es ojalá que estas consagraciones del pan y el vino, sobre todo del pan, que es el que se reparte, no sean válidas. Y es muy posible que no sean válidas. En la llamada Misa Novus Ordo, por los cambios en la fórmula, por la dudosa intención del sacerdote, ya no se sabe si realmente es válido. Mira, esto es muy importante. Tú revisa lo que dice el Catecismo del Concilio de Trento, que quizás sea el catecismo más importante. Y en la sección dedicada a los sacramentos, dice, para que un sacramento sea válido, piensa por ejemplo en la comunión, en el sacramento de la Eucaristía, quiero decir. Se necesita obviamente que se una a la materia la palabra, ¿sí? Nosotros obviamente sabemos que para que el sacramento sea válido se requiere, en efecto, materia, fórmula, intención, claro, el ministro que tiene la intención de consagrar y el sujeto que recibe el sacramento. Pero el Concilio de Trento resalta dos elementos importantes. La materia, que tiene que ser el elemento, ¿sí?, necesario para que haya el sacramento, en el caso de la Eucaristía el pan, y la palabra, que es la fórmula de consagración. Pero dice el Catecismo del Concilio de Trento, pero aparte de ello se le agrega, se une toda una serie de ritos, ceremonias, que, digamos, no es que esas ceremonias son las que generan la eficacia del sacramento. No. Y es más, hasta podría decirse que no es obligatorio hacerlo. Pero dice el catecismo que hay que hacerlos, es muy necesario, y uno cae en pecado si no lo hace. ¿Pero por qué? ¿Por qué si eso no determina la eficacia del sacramento? Por una razón, porque es sacramento. Por su propia palabra es algo tan, pero tan elevado. No es algo que el hombre hace, es algo que Dios hace, ¿sí? Y por lo tanto requiere de toda una serie de genuflexiones, silencios, oraciones, etcétera. O sea, es toda una serie de gestos, ceremonias, de reverencia. Sin eso, el sacramento sigue siendo válido, pero estás cayendo en un pecado. Estás quitando todo ese cuerpo que protege la reverencia. Sí, la reverencia. Es como que el soberano, el rey, va a visitarme mi casa. Sí.